Buenas, venimos a hablarles sobre nuestro proyecto sobre el efecto Venturi. Los integrantes son Jesús Carvajal, William Rivera y quien les habla, Rubén Castellanos. Índice. Comenzaremos con el concepto general, pasaremos a tubos de Venturi, historia, aplicaciones, modelo matemático, materiales, experimento y funcionamiento, conclusiones y por último la respectiva bibliografía. Concepto general. El efecto Venturi, también conocido como tubo de Venturi, consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado que disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido contenido en este segundo conducto. Tubo de Venturi. El tubo de Venturi se utiliza para medir la velocidad de un fluido incomprensible. Consiste en un tubo con un estrechamiento, de modo que las secciones antes y después del estrechamiento son A1 y A2, con que A1 es mayor que A2. En cada parte del tubo hay un manómetro, de modo que se puede medir las presiones respectivas P1 y P2, encontrando así para la velocidad del fluido en cada parte del tubo una función del área de las secciones, la presión y su densidad. Historia. Este efecto, demostrado en 1797, recibe su nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi, que vivió entre 1746 y 1822. El efecto Venturi se explica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Aplicaciones. El tubo de Venturi tiene gran cantidad de aplicaciones, pero aquí hablaremos de algunas. Hidráulica. La depresión generada en un estrechamiento al aumentar la velocidad del fluido se utiliza frecuentemente para la fabricación de máquinas que proporcionan aditivos en una conducción hidráulica. Motor. El carburador aspira el carburante por efecto Venturi mezclándolo con el aire, fluido del conducto principal, al pasar por un estrangulamiento. Neumática. Para aplicaciones de ventosas y eyectores. Aeronáutica. Interviene en efectos relacionados con la viscosidad del aire que pueden explicarse con las ecuaciones de Navier-Stokes. Además se utiliza un tubo de Venturi para proveer succión a los instrumentos que trabajan con vacío. Coordinador de giro, horizontales, artificiales, etc. Para describir el modelo matemático se usó el esquema que tenemos en pantalla, en el que consta de una botella con un área 1 y una velocidad 1, y un tubo de PVC con un área 2 y una velocidad 2. A su vez tenemos dos manómetros cuyas medidas han sido llamadas presión 1 en la botella y presión 2 en el tubo de PVC. También se hizo uso de la ecuación de Bernoulli en la que se tiene que la presión de A sobre el peso específico del aire más la altura del punto A más la velocidad del punto A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a la presión en el punto B sobre el gamma del aire más la altura del punto B más la velocidad en el punto B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. También se tiene que el área de A por la velocidad de A es igual al área de B por la velocidad de B. Por tanto, la velocidad de A es igual al área de B por la velocidad de B sobre el área de A. De esta manera tenemos una expresión para la velocidad de A en términos de la velocidad B. Si reemplazamos esta expresión en la primera ecuación de Bernoulli que se planteó, se obtiene una expresión únicamente en términos de la velocidad B. Y si simplificamos esta ecuación, se obtiene que la diferencia de presiones entre A y B sobre el gamma del aire por 2 veces la gravedad es igual a la velocidad en el punto B al cuadrado menos el área en el punto B por la velocidad del punto B sobre el área en el punto A, todo este término que tenemos acá elevado al cuadrado. Como se puede ver en el gráfico que corresponde al prototipo que se realizó para el experimento, los puntos A y B se encuentran a la misma altura, por tanto ZA y ZB se cancelan entre ellos porque son valores iguales. Por tanto se procede al cálculo de las áreas. Para el cálculo del área A y el área B se usó la fórmula pi por r al cuadrado, en la que se obtiene un valor para el área A de 1,963 por 10 a la menos 3 metros cuadrados y el área B de 2,835 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Recordamos que el área A tiene un diámetro de 5 centímetros y el área B tiene un diámetro de 1,9 centímetros. A su vez se tiene el valor del peso específico del aceite que es 0,88, de la altura del manómetro A que es de 5 centímetros y de la altura del manómetro en B que es de menos 1 centímetro. De esta manera se pueden hallar las presiones en el punto A y en el punto B. Partiendo en el punto A tenemos que la densidad del agua por el peso específico del aceite por la altura del punto A nos da el valor para la presión de A.
que corresponde a 43,86 pascales. De la misma manera se procede al cálculo de la presión en B, en el que se tiene el peso específico del agua por el peso específico del aceite por la altura en el manómetro B, que en este caso es de menos 0,01 metros, se obtiene que la presión B es igual a 0,08632 pascales. De esta manera, hallando el gamma del aire, que corresponde a el peso específico del agua por el peso específico del aire, nos da que el gamma del aire tiene un valor de 11,96. Si reemplazamos los valores de presión A, presión B y el gamma del aire y las áreas, se puede despejar el término de la velocidad en B en la ecuación de Bernoulli, que estaba en términos de esta velocidad. Por tanto, la velocidad en B nos da un valor de 8,58 metros sobre segundos. Si reemplazamos la velocidad en B en la expresión que estaba descrita para la velocidad de A en función de esta velocidad, se obtiene que la velocidad de A tiene un valor de 1,24697. De esta manera se puede confirmar que a mayor área, menor va a ser la velocidad y mayor sería su presión, y a menor área, mayor va a ser la velocidad, pero menor va a ser su presión, que es lo que describe el principio de Venturi. Para el desarrollo de este prototipo se usaron los siguientes materiales. En el número 1, botellas de plástico PET. En el número 2, un tubo de PVC. En el número 3, pitillos que se pueden encontrar en jugos de cajita. En el punto número 4, cinta adhesiva. En el punto número 5, pegante instantáneo o más conocido como gota mágica. En el número 6, tijeras y en el número 7, un bisturí. Buen día para todos. Vamos a poder observar a continuación cómo el cambio de velocidad en una tubería disminuye la presión. Entonces, como mi compañero habló anteriormente de este efecto, el efecto Venturi, en esta tubería, mientras no haya un fluido, observamos que los manómetros están al mismo nivel. Entonces, si hacemos pasar un fluido a través de ella, al disminuir el diámetro, vamos a aumentar la velocidad. Este aumento de velocidad va a hacer que la presión disminuya. Entonces vamos a observar este cambio. Entonces, como se puede observar, en esta parte la velocidad va a ser menor a la velocidad que hay en el tubo de PVC, por lo cual la presión acá, como se evidenció, era mayor. Caso contrario acá, donde pudimos denotar una presión menor. Finalmente, para concluir, se pudo comprender el funcionamiento del efecto Venturi por medio del experimento realizado y su principal aplicación, que es medir la velocidad de un fluido aprovechando los diferentes diseños que tiene esta tubería. También se logró describir matemáticamente el fenómeno desarrollado en el experimento, descrito por el principio de Bernoulli, el cual desarrollamos por medio de las ecuaciones de Bernoulli, el prototipo realizado. Y finalmente, si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, su velocidad tiene que aumentar al el fluido atravesar esa área transversal. Por tanto, se puede decir que a mayor área transversal, menor es la velocidad y la presión es mayor. Pero a menor área transversal, la presión disminuye, pero su velocidad aumenta. Bueno, y aquí está la respectiva bibliografía. Y muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse y activar la campanita.